¿Qué tal? Saludos. La Fiscalía investiga ya la denuncia de Compromís sobre los gastos de representación de Rita Barberá. Hoy ha hablado al respecto. La alcaldesa considera que es todo una manipulación de cara a la jornada electoral del próximo domingo. Todo ello en una jornada en la que Mariano Rajoy ya está en Valencia, en la Plaza de Toros. Es el acto central del Partido Popular. Se lo contamos todo ello en Notícies Comunitat Valenciana. Albert Rivera ha advertit que no van a estar en un govern tripartit o quadripartit, sinó que van a intentar guanyar les eleccions. D'altra banda, Ximo Puig proposa una agència de la innovació per reindustrialitzar la comunitat valenciana. Algemesí acollirà el 23 de maig la segona carrera benèfica contra la malaltia del Crohn i la colitis ulcerosa. La iniciativa pretén recaptar fons destinats a projectes d'investigació en la lluita contra aquestes malalties digestives. L'escola infantil El Barranquet d'Onil porta any i mig sense manteniment per falta de personal, una situació que venen denunciant des de llavors els pares dels alumnes que reclamen solucions urgents. Més de 30.000 persones han participat en el Bessamans a la Verge dels Desemparats de València. S'ha prolongat durant 19 hores seguides. Els amants de l'art i ciclisme valencià tenen una cita en Canals. Allí Miguel Soro exposa una mostra de collatge en honor al ciclista local Juan García Suc. El València es prepara contra el partit davant l'Almeria, victòria la qual el situaria tercers a la classificació. El davanter de l'equip, Paco Alcácer, ha afirmat que si no complixen l'objectiu, la temporada no haurà valgut per a res. I respecte a l'oratge, Jordi Pallà, bona nit. Bona nit, Sílvia. Sense novetats. No, la veritat és que tenim un dia fresquet, en presència d'alguns núvols esta vesprada en zones de muntanya d'Alacant. Hem tingut també la presència d'alguns núvols este matí en zones de litoral, però en l'ambient se manté fresquet, temperatures les més altes al voltant de 22-23 graus. Haurem d'aprofitar aquestes temperatures perquè d'ací no res es queixarem de calor. Comenzamos y lo hacemos muy pendientes de la noticia con la que abríamos el informativo. La Fiscalía Anticorrupción investigará los gastos de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, cargados al ayuntamiento y que Compromís, recordemos, denunció bajo la etiqueta Ritalix. La formación de Mónica Oltra denunció ante la Fiscalía los 278.000 euros que el equipo de gobierno del ayuntamiento autorizó como gastos de representación entre 2011 y septiembre de 2014. Hoy han anunciado que ya se han abierto diligencias penales. Se investigarán las facturas y suntuarias y de lujo de la candidata del Partido Popular a la reelección. Según ha explicado Mónica Oltra, estos hechos pueden ser constitutivos de malversación de fondos públicos, tráfico de influencias o prevaricación. Así lo explicaba Mónica Oltra. Nuestra denuncia se ha basado sobre todo en tres ejes. El primero, que se trata de gastos suntuarios, es decir, gastos de lujo, y una posible financiación irregular del partido al cargar al Ayuntamiento de Valencia facturas que tienen que ver con los desplazamientos de la señora alcaldesa y todo lo que ello comporta a actos de partido. Y que nosotros, además, vamos a pedir en esta investigación que Fiscalía solicite las facturas anteriores, porque nosotros solo hemos tenido acceso a las facturas pagadas a partir de 2011. Imaginaos lo que puede ser el 2007, el 2008, el 2006, si en un año tan duro de crisis como el 2011 se pagaban casi 300.000 euros en los gastos personales de la señora Barberá. Imaginaos el festival que puede ser los años de las vacas gordas, donde aquí supuestamente se ligaban los perros con longanizas. También sobre este tema ha hablado hoy el secretario general de los socialistas, Ximo Puig. Ha lamentado que en el mitin central de hoy el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, apoye a Rita y dice no pasará nada. Puig, a preguntas de los medios, ha afirmado que ya entiende por qué el presidente y candidato del Partido Popular a continuar en el cargo, Alberto Fabra, no contestaba si se fiaba o no de Rita durante los debates electorales. A su juicio es muy difícil poder marcar la agenda con cuestiones positivas. Ha afirmado que solo será posible a partir del lunes, cuando la corrupción quede arrinconada
en el rincón del Partido Popular. Ja entenc per què Fabra no contestava si se fiava o no de Rita, ja ho entenc. Però és tan lamentable. Mira, el senyor Fabra actua tard i mal. Ara tampoc no farà res. I esta tarda, pues, Rajoy recolzarà a Rita. No passarà res. D'ací un temps podem passar la vergonya que hem passat en Rus, en Blasco, en Fabra, en tots els fantasmes que esta vesprada estaran per allí ben presents. Las reacciones a todo ello no han tardado en producirse. Ha hablado la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Ha asegurado que abrir diligencias es lo que la Fiscalía hace de ordinario y es lo que debe hacer. Barberá ha destacado que estamos ante una enorme manipulación de última hora. Es, asegura, la desesperación de la campaña manipuladora de la izquierda y ha criticado que se está pretendiendo engañar a los ciudadanos. La candidata a la reelección ha afirmado que esa manipulación es vergonzosa y ha criticado que Compromís e Izquierda Unida están haciendo auténticas barbaridades de intentos judiciales para judicializar la política. La de una manipulación que da vergüenza absoluta. Vuelvo a decir lo mismo. Compromís e Izquierda Unida están haciendo auténticas barbaridades de intentos judiciales, de judicializar la política, etc., porque uno se queda fuera y el otro quiere llevarse el otro escaño. Esto es una terrible, una suciedad más de esta campaña terrible que estamos viviendo, que se les acaba y que no saben ya qué hacer para intentar apartarme del medio. Lo que tienen que perjudicarse son ellos por la manipulación y la suciedad de campaña, que lo que hay que hacer es decirlo, lo que hay que hacer es decirlo. Y a esta hora el Partido Popular celebra su acto central. Lo hace en la Plaza de Toros de Valencia con la asistencia de Mariano Rajoy. A las 12.000 plazas de aforo del Coso se suman los 2.000 asientos habilitados para la ocasión por el Partido Popular. Desde 2007, Mariano Rajoy ha bajado la arena de la Plaza de Toros en todas las citas electorales, excepto en los comicios europeos, cuando los populares no contaron con el Coso. Intervendrá primero el presidente provincial del partido, Vicente Betoret, y después los candidatos a la alcaldía de Valencia y a la presidencia de la Generalitat, Rita Barberá y Alberto Fabra. Por último, cerrará el acto Rajoy, quien pedirá la confianza de los valencianos de cara a la cita electoral del próximo domingo. Pero estamos la recuperación. Y también hoy en Valencia ha estado Albert Rivera, participaba en el Fórum Europa. El presidente de Ciudadanos ha advertido que no van a estar en un gobierno tripartito o cuatripartito, sino que van a intentar ganar las elecciones. Se pronunciaba así Rivera durante su participación junto a la candidata Carolina Punset y al Ayuntamiento de Valencia, candidato Fernando Giner. Ha afirmado que tras las elecciones del próximo domingo, sus candidatos no serán vicepresidentes ni tenientes alcaldes. Para dejarlo claro, Ciudadanos no va a estar en un gobierno que no encabece. Por tanto, nosotros no vamos a ser teniente alcalde de candidatos de otro partido, ni vicepresidenta Carolina, ya lo ha dicho muchas veces, de otro gobierno. ¿Por qué? Porque creemos que un gobierno funciona cuando tiene un rumbo, un presidente y un equipo. Y cuando se convierte en un parlamento, pues no funciona. Y ahí están los tripartitos de Cataluña o ahí están los inventos en Baleares de 6 partidos gobernando, perdiendo las elecciones. Más propuestas de campaña. Hablamos de la Agencia de Innovación para reindustrializar la comunitat. Es la propuesta del candidato del Partido Socialista, Ximo Puig. Dice que con ello se impulsarán medidas para mejorar la productividad. Habla también de un gran acuerdo de comunidad para resituarnos en España y conseguir así la financiación e inversiones adecuadas y garantizar un estado del bienestar para todos. Ha recalcado que la institución también cubrirá tareas de investigación, un pilar fundamental para la recuperación económica. Nosotros en estos momentos necesitamos reflotar esta comunidad. Esta comunidad tiene 12 puntos menos de renta per cápita que la media nacional. Esta comunidad tiene en estos momentos 31% de exclusión social, tiene el 37% de fracaso escolar. Es una situación en la que necesitamos claramente apostar por un modelo de crecimiento diferente. La Consellería de Justicia y Gobernación ha activado desde hoy una aplicación móvil para el seguimiento del escrutinio electoral. Bajo el nombre GVA Elecciones 2015, los valencianos podrán ya descargar esta aplicación y conocer de primera mano y en tiempo real los datos de la jornada electoral.
Esta nueva aplicación se une a todo el proceso de renovación tecnológica que se está llevando a cabo para todos los niveles. La nueva app ofrecerá datos comparándolos con los de 2011 en pantallas fácilmente accesibles. Los ciudadanos que deseen descargarla podrán hacerlo desde los Markets, tienda de aplicaciones móviles, de manera gratuita. Escándalo en el Ayuntamiento de Dolores. Hoy se ha conocido que el exalcalde pagó 14.000 euros por 2 bustos que llevaban almacenados más de 12 años. En esta sala de la antigua Casa de Cultura se almacenan desde hace más de 12 años algunos de los cuadros en relieve encargados por Gascón de los alcaldes que han gobernado el municipio, tanto de la democracia como de la dictadura franquista. Nunca han sido expuestos. El escultor cobró el trabajo en enero de 2003 y desde entonces permanecen en este cuarto protegidos por plástico de burbuja. Nosotros, cuando empezamos a investigar los gastos de representación del señor alcalde, también vimos facturas, nos llamó la atención que había unas facturas muy llamativas. Entre ellas estos, unos cuadros que estáis viendo, como he dicho, 1.000 euros cada uno de ellos, y que ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban? No nos encontrábamos. Entonces nos pusimos a buscar y una señora de limpieza nos dijeron que en la Casa Cultura, en una habitación abandonada, estaban estos cuadros. En total, Gabriel Gascón encargó en 2002 14 cuadros en relieve al reconocido escultor valenciano Antonio Aras Montesinos. Cada uno de ellos costó 991 euros, pero en esta sala solo se han localizado 9, entre ellos 2 del propio Gascón. La megalomanía del exalcalde del PP y candidato popular a las elecciones del 24 de mayo le llevó a encargar 2 bustos con su imagen, uno al parecer para colgar en su casa. Pero el resultado no fue el que esperaba. Gabriel Gascón no salió muy favorecido y decidió que esos cuadros no vieran la luz. Los cuadros en relieve de los alcaldes que ha tenido Dolores no fue el único gasto discutible del regidor popular. Recorrer este municipio de la Vega Baja es hacer un recorrido por una época en la que parecía que sobraba el dinero. En este polígono industrial de Dolores, a su entrada, como ven, se encuentra este mural de azulejos, por el que el consistorio pagó 4.675 euros, pero no todo lo que se encargó tuvo la misma suerte. Las pistas forestales de acceso a Cortes de Pallars estarán asfaltadas la próxima semana. Lo ha afirmado hoy el conseller de Gobernación, Luis Santamaría, quien ha visitado la zona. Ya se ha realizado el perfilado y compactación del plano de fundación y además se han repasado las cunetas, bacheado de las zonas de asfaltado y señalizado. Ahora sí, falta por construir la barrera de seguridad del tramo que va de Muela de Cortes a Jarafuel. La presidenta de la Diputación de Alicante, Luisa Pastor, ha presentado hoy ante los medios de comunicación el nuevo coche que luchará contra la extinción de fuegos. El Consorcio de Bomberos de Alicante ha incorporado la primera unidad móvil de comunicaciones que dará servicio de forma autónoma y completa a cualquier punto de la provincia. La presidenta de la Diputación, Luisa Pastor, acompañada por el diputado de Emergencias, Juan Molina, ha presentado esta nueva dotación que cuenta con todos los dispositivos necesarios para las comunicaciones, lo que la convierte en un puesto de control similar al de la sala de mandos del Parque de San Vicente del Raspeig, pero a menor escala. Un arma, entre comillas, para intentar paliar en la medida de lo posible los efectos de un incendio. El área de trabajo está diseñada para 2 operadores y permite la gestión simultánea de 3 canales de emergencias, un terminal de radiobanda aérea y 2 líneas de telefonía móvil. Asimismo, entre otras novedades, cuenta con un servidor de aplicaciones con conectividad a Internet vía satélite, estación meteorológica, impresora y un monitor para montaje en el lateral exterior del vehículo, conectado al entorno de la aplicación de posicionamiento de la flota. Esta nueva adquisición, que se suma a los últimos vehículos de salvamento y extinción de incendios que ha incorporado el consorcio, ya ha prestado sus servicios en el reciente incendio forestal de la Val de Ebo. Fíjense que el incendio tiene una extensión en estos momentos oficial de 1.715 hectáreas, es decir, más de 17 millones de metros cuadrados, con barrancos, con lo cual que yo no vea desde mi casa los medios aéreos no quiere decir que no estén.
Por otra parte, Pastor ha recordado que ayer se inició la campaña forestal 2015, adelantada este año a causa de las altas temperaturas y la sequía, y ha insistido en la importancia de la colaboración ciudadana para prevenir los incendios forestales. Hoy hemos conocido el dato, que es que la Comunitat Valenciana obtendrá 14 proyectos Erasmus Plus Juventud. Lo ha anunciado el director de Juventud y del IVAT, recalcando que cuentan con una dotación de más de 220.000 euros. De los 14 proyectos aprobados en el primer turno de 2015, 7 corresponden a entidades juveniles y otros 7 a ayuntamientos. En 2014, el primer año de implantación, fueron aprobados un total de 56 proyectos Erasmus Plus en la comunidad, con un importe de subvenciones que llegaron a superar el 1 millón de euros. Polémica en una escuela infantil de Onil. Los padres vienen reclamando desde hace año y medio la ausencia de personal de mantenimiento. El món educatiu ha sigut un dels principals damnificats per la restricció de la despesa que han dut endavant les diferents administracions durant els darrers anys. El personal de molts dels centres s'ha vist reduït com a conseqüència de les retallades i en alguns casos arriba a ser poc menys que incomprensible. En eixa tessitura es troba l'escola infantil El Barranquet d'Onil, l'única d'esta localitat d'uns 8.000 habitants. Fa any i mig, la persona encarregada del seu manteniment va faltar i des de llavors el centre encara no ha sigut dotat amb un substitut que duga endavant aquest tipus de tasques. I tot a pesar de que des de l'AMPA del centre han enviat escrits a la Conselleria d'Educació per a que aprove la contractació d'una persona encarregada del manteniment. Les gestions amb l'Ajuntament tampoc han prosperat, a pesar de que des de l'AMPA afirmen que han sigut continuades y argumentades. El problema es que las educadoras, el personal de limpieza, todo está sobrecargada de trabajo, tienen que hacer más trabajo del que es su función. L'AMPA del Barranquet va avisar a Educació de la mort del funcionari que mantenia el centre, que dona servei a vora 120 xiquets d'entre 0 i 3 anys a la població. Des de llavors, i a pesar dels múltiples contactes amb la mediació del Consell Escolar d'Onil, no s'ha dotat al centre del personal necessari. Les condicions han empitjorat des de fa any i mig en una situació que indigna als pares dels alumnes del centre. Reclamen que la vacància siga coberta i una major implicació per part dels polítics locals i regionals. Que se cubra esa plaza, que hay una plaza que no la han eliminado. Entonces no sabemos dónde ha ido a parar el dinero que está presupuestado para esa plaza. L'AMPA considera que la situació del centre redunda de forma negativa en l'educació dels alumnes de primer cicle a la localitat. Los alérgicos están viviendo estos días con días complicados, un vía crucis en este mes de mayo por el polen de las gramíneas y el olivo. Y es que el calor y la ausencia de lluvias han favorecido una polinización especialmente intensa y sostenida esta primavera. Con ella se han agudizado los síntomas característicos de la alergia, picor de ojos, continuas secreciones nasales y hasta problemas respiratorios. Esta situación ha provocado que se haya producido un aumento de las consultas por alergias, tanto en las clínicas particulares como en los centros de atención primaria. Los expertos indican que esta situación se está produciendo este mes de mayo debido a que los días están siendo muy calurosos. Se prevé que la concentración de polen esta primavera sea más o menos igual que la del año pasado. Algemesí acogerá una prueba deportiva destacada este fin de semana. Será el sábado, prueba benéfica a beneficio de las enfermedades digestivas. L'any passat, més de 1.000 persones van córrer contra la malaltia del Crohn i la colitis ulcerosa. Enguany, tot apunta que la participació serà major i de nou els carrers d'Algemesí seran l'escenari d'esta cursa benèfica. Arrencarà a les 7 de la vesprada i el circuit constarà de 4 quilòmetres. Per un preu simbòlic de 5 euros, la carrera està oberta a tots els públics. La iniciativa sorgí d'un pacient de Crohn. Com estem commemorant també el Dia Mundial de les Enfermetats Inflamatòries Intestinals, antes de la carrera també se duran a terme unes activitats en el que és la plaça Major, que és on s'eix. Els diners recaptats aniran destinats a projectes d'investigació per lluitar contra aquestes malalties. Ayudan a poder programar cosas, actos, actividades que ayudan a los enfermos, pacientes y familiares. Es una parte muy importante. Però, a més, a banda de la vessant solidària, no cal oblidar la social. Hay muchas veces que nosotros diagnosticamos la enfermedad y los enfermos no saben, no han oído nunca hablar del Crohn, de la colitis ulcerosa, ni ellos ni sus familiares. Para que todo el mundo, tanto de enfermerías, ayuntamientos, médicos, psicólogos, etcétera, empiecen a conocer esta enfermedad
y cada vez la apoyemos todos un poco más. A la comarca de la Ribera cada any es detecta 40 nous casos de cronicolitis ulcerosa. Actualment hi ha més de 600 pacients diagnosticats de malalties inflamatòries intestinals, molts d'ells persones joves entre els 15 i 30 anys d'edat. Día destacado hoy para Metro Valencia, cumple 21 años de vida. Las líneas de tranvía de Valencia han facilitado desde entonces la movilidad de más de 117 millones de personas. Un medio de transporte recuperado el 21 de mayo de 1994 después de que a mediados del siglo XX fuera retirado de la circulación. La estructura sigue en progresión constante hasta el punto de que una decena de ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla o Bilbao han seguido el modelo de Valencia. La inversión realizada en este medio ha sido de 375 millones de euros en estos 21 años de servicio. Un dato curioso, los kilómetros recorridos por las unidades durante todo este tiempo suman más de 24 millones de kilómetros, lo que equivale a 600 vueltas al mundo. Hablamos de la multinacional IKEA y es que ha abierto de nuevo procesos de selección para encontrar alrededor de 120 personas que tendrán que incorporarse a los equipos de trabajo de su tienda de Alfafar. Las vacantes que cubrirán las vacaciones de verano de la plantilla se concentran en las áreas de restaurante, atención al cliente, logística y ventas. Los interesados tienen que realizar un pequeño proceso online en la página web de la compañía. IKEA cerró el 2014 con una plantilla de 6.900 trabajadores, 800 más que el año anterior. El 60% son mujeres y el 40% hombres. IKEA cuenta en España con empleados de 53 distintas nacionalidades. El 70% de los contratos son indefinidos. Hacemos balance del besamanos que ayer se realizaba en la ciudad de Valencia. Más de 30.000 personas participaron. Se prolongó derecho durante 19 horas seguidas. La basílica cerraba sus puertas a las 2 de la madrugada, al paso del último de los devotos del besamanos público a la Mare de Déu. Se celebraba así por 13º año consecutivo. Los más de 30.000 fieles participaron en un desfile continuo y ordenado y muchos esperaron su turno durante 3 horas. Este año ha sido muy significativo el aumento de niños con sus familias y de escolares en visitas organizadas por colegios. Mientras, Benidorm edita también la llegada de la patrona a la ciudad, lo que se considera ya toda una obra de arte. La Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Benidorm ha editado un DVD que recoge en algo más de una hora diferentes vídeos de la exposición del 275 aniversario del hallazgo de la Virgen del Sufragio, que actualmente se puede visitar en el Museo Boca del Calvari, en pleno casco histórico de Benidorm. El pueblo de Benidorm ha presentado de esta forma una producción audiovisual esperada, junto con el comisario de la exposición y el presidente de la Asociación Recreativa Cultural La Barqueta. El vídeo ha sido realizado por una productora local y se han editado 500 copias, de las que 300 van a ser cedidas a La Barqueta para que las vendan a un precio de 6 euros y así recaudar fondos para sus actividades en defensa de la cultura y tradiciones de la ciudad. Con ello se ha logrado hacer algo diferente al típico catálogo de una exposición, con una apuesta por un documento audiovisual donde quedarán reflejadas las horas de trabajo y dedicación de todas las personas que han hecho posible la exposición. El trabajo, a juicio de los expertos, deberá formar parte de la carga cultural que cada familia contempla en sus domicilios al tratarse de documentos que con el paso de los años obtendrán un valor incalculable. El DVD se compone del vídeo sobre el hallazgo de la Virgen en su capilla que se está proyectando en el museo, un vídeo de la exposición en el que se explica en qué consiste la muestra, una pieza también del viaje de la Virgen en 1948 para conmemorar el 25 aniversario de la coronación de la Virgen de los Desamparados. Además, también se incluye un vídeo con fotografías de los mariners de la Mare de Déu, del proceso de restauración de la Virgen del Sufragio y todas las fotografías que se han encontrado de la Virgen, que representan casi 30 minutos de proyección. A esta hora, alfombra roja en los cines Lis de Valencia. Se preestrena, con la asistencia de los actores, la película Matar el tiempo. Esta noche, gran cita en los cines Lis de Valencia. Ha llegado el preestreno de la nueva película de Antonio Hernández, Matar el tiempo. Hoy, en la presentación de la película, el director se encontraba encantado de estar de nuevo en Valencia, donde rodó parte de la película. Y llegar, estrenarla, volver al lugar de rodaje, como era este hotel,
y poderla estrenar hoy en Valencia y demás, pues realmente es una satisfacción. Y más cuando tienes una sensación de que ya conoces a la gente, de que ya trabajamos con equipos valencianos. Bueno, yo creo que un porcentaje muy alto de esta película es equipo valenciano, en vestuario, en música, en muchas cosas de la peli. Acompañado por los actores John González y Aitor Luna, quienes le han elogiado con palabras de agradecimiento por la oportunidad de haber formado parte de un film lleno de dilemas morales. Yo doy las gracias porque es que estos personajes en general, si harían casting a nosotros, pues no nos darían, ya que se lo darían a gente más mayor, con más de 50. Un thriller metido en la pantalla del ordenador, donde el poder de la mirada nos invita a entrar en el voyeurismo a través del uso de las nuevas tecnologías. Ha sido, pues eso, hacer esta película pues ha sido todo un regalo, un disfrute. Al final ha sido ensayar, divertirnos, improvisar y a través del juego, que es de lo que se trata, y de divertirnos y hacer un buen proyecto, pues yo qué sé, salió el personaje que la verdad es que difícil no ha sido. La alfombra roja se despliega esta noche para dar a conocer este gran film que ha contado con la colaboración de Canal 7 Televalencia, integrante del Grupo Tadi. Y también cita destacada en el Palau de les Arts de Valencia se estrena una nueva producción de la ópera Narciso, una obra de Domenico Scarlatti llevada a cabo en el Centro de Perfeccionamiento Plácido Domingo, ubicado en el propio complejo valenciano. Se trata de una coproducción entre el Palau de les Arts y el Festival de Música Antigua de Innsbruck, que supone una visión diferente del mito griego sobre la autocomplacencia. En la rueda de prensa, el director David Livermore ha afirmado que el efecto visual es tanto místico como mágico. A nivel visual es lo mismo. Hemos creado un juego teatral que pienso que a cada escena puede sorprender porque porque estamos en un lugar que es tan mítico cuanto mágico. Los amantes del ciclismo están de enhorabuena. Nos vamos hasta Canals para mostrarles esta exposición sobre uno de los mejores ciclistas de la comarca. L'artista canalí Miguel Soro exposa en la sala d'exposicions Cadon José 23 llenços basats en la tècnica del collage en homenatge al ciclisme, un tribut a un dels esportistes més il·lustres de Canals, inspirador de molts aficionats, Juan García Suig. I aprofitant el meu passat ciclista, hem unit un poc les dues passions que tinc, la bicicleta i la pintura, i ha nascut aquesta exposició que presenta així molt content perquè m'agrada molt el resultat i l'acollida que ha tingut. És una tècnica nova que estic gastant de collage i la base que gaste és ja de tot de ciclisme i sempre donant-li un color així més gris perquè vull simular un poc l'època antiga, és un poquet del títol de l'exposició que és de ciclisme vintage. Les obres amb tonalitats en gris recorden vells temps de glòria de Suig i venen complementades amb materials emprats pel ciclista i guardons aconseguits arreu del món. Soro porta 15 anys pintant i compagina la seva afició per la bici amb el seu amor per la pintura. La mostra pot veure's fins el proper dissabte a Cadon José, en Canals. Els esports, ja amb el nostre company Paco Lloret. Què tal, Paco? Bona nit. Hola, Sílvia, què tal? Bona nit. Anem amb l'actualitat esportiva. De cara ja a l'últim cap de setmana de la Lliga en primera divisió, el València preparat ja per a viatjar demà cap a Almeria, on el dissabte es juga l'últim partit i on el València ha de fer valdre la seva condició d'equip de la zona de Champions. Té que guanyar i d'aquesta manera garantís la seva continuïtat en el torneig continental més important, perquè si no guanya ha d'esperar altres resultats. En qualsevol cas, els jugadors, com ha dit avui Paco Alcácer després de l'entrenament, ho tenen molt clar. Sí, yo creo que
que tanto para los que no hemos jugado Champions y para los que sí que lo han jugado es un partido importantísimo, ¿no? Después de este año que no hemos tenido competición europea, yo creo que es primordial tener el objetivo de entrar en Champions, y yo creo que el equipo está capacitado para ello. Bueno, yo creo que está claro, hemos hecho una temporada muy buena y lo que falta es meter el último partido, ¿no? Yo creo que si no cumplimos el objetivo, yo creo que la temporada no hubiera valido para nada todos los puntos que hemos hecho. O sea que lo único que tenemos en la cabeza es ganar y entrar en Champions, porque si no ya no valdría de nada el año. Sí, lo tenemos claro, tanto los jugadores como el cuerpo técnico, como el club, como la afición. Yo creo que lo único que tenemos en mente es ganar y mirar la Champions. Si no entramos en Champions, yo la temporada no me voy contento a casa después de todo el año estando en el cuarto o tercer puesto y no optar al objetivo. Queden només 90 minuts, serà el dissabte a partir de les 6:30. Per la seva part, hem de dir també que el Llevant juga contra l'Elx un partit absolutament intrascendent, però ha servit per a conèixer l'opinió d'un tècnic, Lucas Alcaraz, que continuarà la pròxima temporada en la banqueta del conjunt granota. Una volta han assegurat la permanència. El Llevant d'aquesta manera jugarà per sexta volta consecutiva en primera divisió, un fet que no té precedents al llarg de la seva història. Sí, el hecho de la continuidad era algo que dependía de un resultado deportivo, que era la permanencia. Había una famosa cláusula que se ha explicado por activa y por pasiva, que estaba puesta con respecto a la posible reelección del presidente en el mes de diciembre, quiero recordar. Pero bueno, como se ha explicado, no era una cláusula que tuviera que ver a partir de esa relación con el futuro del club y con el futuro mío, ¿no? Yo creo que se ha explicado, pero por lo que sea no se ha interpretado o no se ha querido parar esa tendencia, ¿no? En ese sentido, incluso el presidente llegó a decir en los micrófonos de tu emisora que si él prescindiera de mí no iba a pagar la cláusula, tenía que pagar el contrato entero, moralmente hablando, ¿no? Les paraules de Lucas Alcaraz. El partit del dissabte entre el Llevant i l'Elx comença a les 4:30, abans de la resta de la jornada en horari unificat, perquè en aquest partit no n'hi ha res en joc, està ja tot decidit. I acabem parlant de bàsquet perquè Pau Ribas, jugador del València Bàsquet, ha sigut un dels elegits com integrant del millor 5 de tota la temporada en la Lliga CB. Un honor que distingís els millors jugadors i que parla molt bé del rendiment que ha tingut este jugador català en el València Bàsquet. Sí, mucho trabajo, muchos partidos llevo en esta liga y muchas temporadas, en concreto 3 aquí, que creo que me han ayudado mucho a poder conseguir un premio como este, porque creo que he mejorado mucho como jugador y he crecido en la liga. También es normal que cada vez soy más veterano y es un poquito más fácil jugar a esto, pero muy contento, la verdad. Bueno, es muy complicado poder llegar a estar en un quinteto de toda una temporada. Hay grandes jugadores. Creo que el año pasado, con la grandísima temporada que hicimos, pues tener 2 era mucho mérito y este año, bueno, creo que no nos ha salido tan bien como el año pasado, pero estamos peleando, estamos intentando hacer lo mejor posible, intentar llegar en buenas sensaciones en el playoff y poder demostrar por qué estás en un premio como este, en un playoff que es muy importante, ¿no? El València Bàsquet juga el diumenge de vesprada a Madrid, a Fuenlabrada exactament, últim partit de la Lliga regular, i després començaran les eliminatòries i en principi s'ha de veure les cares amb el Bàsquet Bilbao. Al millor de 3 partits i el factor canxa el té guanyat l'equip de Vizcai, l'equip basc. Amb això acabem. Per avui tornem demà. Que vagi bé. Bona nit. Murprotec, la solución definitiva a los problemas de humedad, patrocina Lorache.
Jordi Pallà, bona nit de nou. Bona nit, Sílvia. Sense canvis respecte a l'oratge? No, un ambient fresquet després de la calor que patirem la setmana passada. Fins i tot s'agraeix tindre les temperatures. Hi ha gent que es queixa perquè les temperatures són fresquetes, però són les típiques d'esta època de l'any. Podríem dir que una miqueta per davall dels valors habituals per estar a la recta final del mes de maig, però hem d'aprofitar esta frescoreta perquè s'agraeix i d'ací 2 dies estem queixant-nos de la calor. Per tant, avui el nostre titular parla d'ambient fresc que es mantindrà durant bona part del cap de setmana. També oratge estable per demà divendres, dissabte, però tenim alguns canvis per diumenge que després comentarem en les previsions. Afortunadament tenim la seva col·laboració a través de les fotografies per donar una miqueta de color a l'oratge perquè tenim poques coses que comentar-los. Veig en esta posta de sol de Fontanals dels Alforins, de Pepe Gandia, esta d'ahir de vesprada, de la zona de Xàbia, però avui pintava el dia molt paregut amb pocs núvols. Des de Nàquera, Francesca s'enviava esta imatge contrastant ja el groc de la vegetació amb el blau del cel i apenes 2 núvols decoratius o esta bonica posta de sol de la zona de l'Albufera, sempre molt fotogènica. I acabem el primer recorregut fotogràfic que fem habitualment amb aquesta imatge de Bocairent, amb la lluna que està creixent i el cel completament lliure de núvols. Pel que fa a l'oratge de les últimes hores, a les imatges del satèl·lit Meteosat, destacar la presència de l'anticicló, situat a aquesta zona, a l'Atlàntic, abraçant tota la península ibèrica i apenes l'entrada de vents de mestral o de tramuntana acumulen núvols a les zones del Cantàbric, deixen fins i tot alguna precipitació de caràcter molt poc important i així podem apreciar els núvols que també l'entrada de vents d'origen marítim, el llevant que bufa a tota la zona del sud de la Comunitat Valenciana, de Múrcia, d'Almeria, Mar d'Alborán o la zona de l'Estret acumulen eixos núvols baixos. Les temperatures mínimes d'esta passada nit han pujat, però molt lleugerament en zones de l'interior i han baixat en punts del centre i de la costa. Les temperatures més baixes, al voltant dels 4 graus de Fredes o de Vilafranca, 6 graus han tingut a Morella, 6 graus també a Villanueva de Viver, 5 graus ha sigut la temperatura mínima d'Ademuz, 7 la que han tingut a Titaguas i a Utiel, també a Fontanars de la Forins, 8 han tingut a Alcoi, 9 a Jalance i cap a l'interior d'Alacant trobem valor entre 6 graus de Villena o els 7 que han tingut al Pinós. En punts del litoral de Castelló, de València i les comarques més centrals de València, temperatures al voltant d'aixos 11 graus de Bunyol, els 10 que han tingut a Segorbe, els 12 de Castelló o els 14 de Vinaròs. 14 també ha sigut la temperatura mínima de València, la que hem tingut a Cullera, 12 hem tingut al Cira i temperatures un poc més altes al litoral d'Alacant o al sud de València amb aquests 15 graus de mínima de Gandia, els 16 de Benidorm i els 15 de Torrevieja i d'Orihuela. I el vent encara ha sigut protagonista al llarg de les últimes hores, sobretot al llarg de la matinada, donant ratxes prou fortes a l'extrem nord de Castelló, ratxes que per exemple a Vilafranca han sobrepassat els 73 km per hora, 64 de Mestral donava a l'Observatori de Fredes, 52 a Xaneta del Maestrat, també algunes ratxes moderades de vent de Mestral al litoral nord de Castelló, amb eixos 32 de Vinaròs, en punts de l'interior de València, ratxes entre els 40 km per hora de la zona de Titaguas, 40 també d'Utiel, ja de Ponent bufava en 20 km per hora a la zona de Cofrents i en canvi a la meitat centre, a la zona centre de la Comunitat Valenciana i a la meitat sud, el vent, tot i que començava el dia bufant de Ponent fluix, ratxes de 15-20 km per hora, a partir de migdia han entrat les brises i, per exemple, a València hem tingut vents de l'est i del sud-est de 32 km per hora, de 25 de Gregal a Gandia, fins a 37 km per hora ha bufat el vent a la zona de Xàbia i al litoral d'Alacant, ratxes de vent a partir de migdia de 30 km per hora. Si fem una ampliació en el canal visible, destacar, bàsicament, la presència de núvols a tota la zona nord per la península. Ahí podem veure la direcció dels núvols, que es marca també la direcció del vent. Entra de tramuntana, deixa núvols, alguns núvols d'estancament, algunes precipitacions dèbils, i així tenim aquest vent de llevant que afecta la meitat sud, la zona d'Andalusia, la zona de Múrcia, el sud de la Comunitat Valenciana, on esta vesprada en zones de muntanya d'Alacant s'han vist alguns núvols i també en les zones més interiors, també algun nuvolet ha crescut en les zones de muntanya del centre de Castelló, però no han tingut cap conseqüència. Si fem ara un repàs a les fotografies que vostès ens envien tots els dies, veurem l'eixida del sol de Cullera, en presència d'algun núvol testimonial, també Benidoleig, aquesta bonica imatge, el cel rogenc, a Dénia, imatge de Ramon Portolès, la mar molt tranquil·la, aquesta altra imatge també en presència d'aquests 4 núvols que hi havia en el cel a primera hora del matí, des de Real a la Ribera, cap núvol al cel, el cel completament lliure de núvols, tot i que l'ambient ha sigut fresquet, pràcticament a tota la comunitat, com ara comprovarem al repassar les temperatures màximes. Imatge d'Alcoi, esta de Fredes, la temperatura màxima ha estat al voltant dels 13 graus i el vent encara ha sigut insistent, ratxes les més fortes de 64 km per hora. Esta de Cocentaina, aquests núvols que s'han vist este migdia, a primera hora de la vesprada, en zones de muntanya del nord d'Alacant. A Serres comentaven que l'estabilitat apenas distingia la presència dels estels dels avions. Esta de Montcabrer, en presència també d'alguns núvols en zones de muntanya.
Pel que fa a les temperatures màximes, ambient fresquet, les temperatures més altes al voltant dels 23 graus de Vinaròs, els 22 de Castelló, 23 de Llíria o cap al sud els 22 d'Orihuela. A bona part de la meitat sud de la comunitat, a la província d'Alacant, temperatures al voltant dels 21 graus, tret de la zona d'Alcoi, on han quedat per davall dels 20 graus, o de la zona de Xàbia. També 19 graus han tingut a Piles, a la Safor, 18 a Cullera, a la ciutat de València la màxima ha sigut de 20 graus, 22 a Castelló, i temperatures també fresquetes a les comarques de l'interior, 13 graus a Vistabella, 13 graus a Fredes, 14 a Vilafranca, i en punts de l'interior i nord de València entre els 15 i els 19 graus. Un recorregut a través de les nostres finestres es mostra com el dia ha sigut assolellat, imatges que s'envien des de Ribera Televisió, com podem apreciar el cel completament lliure de núvols, una mínima més fresqueta que els últims dies, 12 graus, i una màxima bàsicament com la d'ahir, de 21 graus. Demà tampoc s'esperen massa canvis en les temperatures. A Xàtiva, des de Comarcal Televisió, els companys del grup Otadi ens envien aquestes imatges amb el cel completament lliure de núvols, i podem veure el perfil del castell amb una màxima que també queda curteta, 22 graus de temperatura, un dia esplèndid per disfrutar, fins i tot és el típic dia que no molesta el sol. Veurem imatges ara de Gaianes, al Comtat, una miqueta de vent. Juan Carles Moyes enviava aquestes imatges i es comentava que la temperatura màxima havia sigut de 19 graus. I acabem el nostre recorregut al Coi. I podem veure el barranc del Cinc, aquests 4 núvols que s'han vist esta vesprada en zones de muntanya d'Alacant. Un dia molt tranquil, però també fresquet. La màxima que ha arribat només als 19 graus. I pel que fa a la previsió, de moment, pocs canvis a la vista. L'esquema que ens mostrem tots els dies continua marcant la presència de l'anticicló que ara veiem a les imatges del Meteosat, encara donant entrada de vents de tramuntana, vents de mestral al nord, acumulant alguns núvols, mentre que a la resta de la península ibèrica els vents cada volta són més fluixos. Al nord de la Comunitat Valenciana encara podran donar algunes ratxes de mestral, però cap al sud serà fluix i fins i tot entraran les brises. Les borrasques queden molt lluny de nosaltres. Ara bé, pareix indicar que tant diumenge de vesprada com dilluns podien començar la setmana pendents de que les tronades puguen afectar les comarques de més al nord. De moment, pel que fa a les temperatures, també pocs canvis, ambient fresquet durant tot el cap de setmana. Així tenim la península ibèrica i els colors grocs, com a molt un coloret taronja pel sud de la península, indica que les temperatures no patiran massa canvis. Si fem un repàs a l'oratge a la península ibèrica, destacar, com a molt, 4 gotes, ruixats de caràcter dèbil a les zones del Cantàbric, temperatures 15 graus a Bilbao, una miqueta més alta a Madrid, de 23 graus, un dia assolellat, això sí, una temperatura fresqueta per a nit de 9 graus. El vent de mestral bufarà a tota la zona de Catalunya, també al nord de la Comunitat Valenciana, a la zona del Delta de l'Ebre, temperatura màxima a Barcelona de 21 graus, 23 a València, demà pujaran lleugerament les temperatures, o 24 a Múrcia. I esta pròxima nit a la Comunitat Valenciana tampoc cal esperar massa novetats, presència d'alguns núvols, especialment en punts de la costa o en les zones d'Alacant. El vent de mestral encara a ratxes de 30-40 km per hora, fins a 50 km per hora podia donar a l'extrem nord de Castelló, i les temperatures sense massa canvis, fresquetes encara a les comarques de l'interior. Demà divendres comencem el dia amb un ratxe estable, assolellat, podíem sovintejar alguns núvols en zones del litoral que ràpidament es desfaran. També cap a migdia podria créixer alguns núvols en zones de muntanya del nord de Castelló acompanyant aquest vent de mestral, i de vesprada sembla que les temperatures podrien pujar lleugerament. I atenció, perquè algun mapa, algun model indica la formació d'alguns núvols en zones de muntanya del nord d'Alacant que puntualment podrien donar alguna tronada o algun ruixat, coses molt poc importants, cap a nord encara mestral i a la resta vents d'origen marítim. I de cara al cap de setmana, dissabte, encetarem el cap de setmana amb sol, temperatures fresquetes, si tot podem pujar encara un grauet o dos les temperatures màximes, i especialment a les comarques de l'interior. I a la vesprada, en zones de muntanya, sembla que de Terol, lluny de la Comunitat Valenciana, pot créixer algun núvol que descarregaria algun ruixat, però molt poc important. Serà diumenge, quan, de vesprada, podem tindre més probabilitat de ruixats i de tronades, especialment en les zones més interiors de València i de Castelló, que a última hora del dia o a poqueta nit poden tocar les zones del centre o del litoral. Vés de Xaloc o de Llevant, més sol cap al sud i temperatures encara una miqueta més altes, les màximes més altes al voltant de 23-24 graus. I dilluns començaríem la setmana amb més núvols a la meitat sud de la comunitat, que podien donar algun ruixat de caràcter dèbil amb l'entrada de vents de llevant, i de nou de vesprada formació de tronades a les comarques del nord i de l'interior, que a última hora del dia podien tocar zones del centre i del litoral del nord de València o de Castelló. I acabem, ahir no tingueren temps per mostrar-los un timelapse. El primer ens porta a la ciutat de València, la pluja, que dimarts va deixar al voltant de 15 litres per metre quadrat.
De moment sembla que tardarem a veure aquests núvols, però almenys pareguts a la ciutat de València que donen pluja. Veig en aquest teatre timelapse, arriba des de Sueca, de Vicent Sabater, que es mostra com ahir, com desapareixien els núvols i acabava lluint el sol. Per acabar, un de la zona d'Elx. Tinguem ahir el matí ben carregat de núvols, núvols d'origen marítim, però que ràpidament es van desfer i aquests núvols no van donar cap precipitació. Murprotec, la solución definitiva a los problemas de humedad, ha patrocinado Lorache. Sílvia, és tot. Demà tornem. Gracias, Jordi. Fins demà. Bona nit. Así terminamos como siempre. Noticias Comunidad Valenciana. Gracias por estar ahí. Mañana les esperamos. Buenas noches. Buena nit.